abierto que vamos a tratar de segmentarlo de forma cerrada para tener control. A eso voy. Es una manera de tener control sobre las variables que se me mueven dentro del campo, dentro de lo que es el manejo agronómico. Ya esto lo estoy mencionando porque es la instalación del proyecto. La mejora de proceso es el resultado de un trabajo esforzado y continuado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy pendientes de cada una de los números que se van a generar en campo. ¿Qué me conlleva lo que es un proceso mejorado? Menos recursos, es más veloz, es menos costoso, más calidad, más fácil, mejor clima laboral. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener responsabilidad dentro del campo, qué es lo que va a medir, y el que va a analizar los datos tiene que ser una persona que comprenda muy bien lo que es el manejo agronómico. O sea, es lo que vamos a realizar nosotros como responsable del área agronómica. Entonces, ya resumiendo, se va a trabajar bajo una política del planificar, del hacer, del verificar y el actuar. Es la política o filosofía de manejo agronómico. Ya entrando a lo que son los factores de producción en la pitahaya, se va a evaluar lo que es la variable suelo, qué tenemos en el suelo, cómo es el suelo, cómo que vamos a reponer ese suelo para que tenga condiciones idóneas. Sabemos que la pitahaya es una planta de trópico seco. Al ser de trópico seco, ella resiste momentos extensos de sequía, pero hay una condición muy particular, que en la costa del Perú no hay tanta hojarasca como si ocurre allá en el norte de Guatemala, sur de México, que la planta te soporta 5 meses sin lluvias, 6 meses sin lluvia, pero ¿qué sucede? Que hay una capa de hojarasca que permite que la humedad se mantenga por más tiempo. ¿Qué es hojarasca? Sí, puede ser. Hojarasca es como mulch, el mulch que llaman acá, es la cantidad de hojas que cae de los árboles y genera una sombra en el suelo, y esa sombra actúa como una especie de cobertura. O sea, retiene humedad. Exacto, Como retención de humedad. ¿no? Acá. Exacto. O cascada de Pero arroz. como estamos trabajando en terrenos donde no hay esa cantidad de hojarasca, el manejo del suelo tiene que ser una condición propia de la costa del Perú. Es decir, no podemos copiar manejo de suelos de otras latitudes. O sea, tiene que hacerse conforme a la realidad local. Allá lo coloqué, por cierto. En el arándano, yo puedo preguntar, ¿no? ¿O quieres al final? Al final hacemos la serie de preguntas porque ahora es que falta. Creo que voy en la 20 y son 50. Así que no sé hasta qué hora tienen ustedes tiempo. Una clase. Una clase prácticamente, ¿no? 50 diapositivas es una clase. Sí, es que yo soy profesor de pitahaya. Aparte, yo soy profesor de pitahaya de la universidad y tengo... Cada una de estas es una clase de 2 horas. Claro, Sí. me has hecho acordar a las clases que yo también doy de management, pero Sí. pero sí, o sea, cada concepto demora en... Bueno, es que se va a trabajar bajo una línea de concepto Claro. empresarial bastante cuidadosa. Que demora en Sí, transmitir, en desarrollar. asimilar, y luego De hecho, yo conversé con Paola, pues podemos dejar, como quien dice, una escuela abierta, porque como les mencioné, el tema del agua es una clase de 2 horas, para que profundicemos. Pero lo que yo deseo es que ustedes comprendan en líneas generales en qué va a consistir la filosofía del trabajo, Claro. más allá del manejo agronómico, porque el manejo agronómico incluso, no sé, uno se mete en YouTube y algo uno ve, pero la filosofía de trabajo de manejo agronómico muy poco te lo habla. Este tema que yo le estoy hablando de Sí. muy poco, porque eso se maneja a nivel agroindustrial, a nivel de industria, pero a nivel agronómico no se meten. Y por eso es que tenemos tantos problemas en el campo, porque los agricultores trabajan solamente bajo manejo agronómico, pero no bajo manejo gerencial. Es lo que sucede, es lo que el Estado debería de ir promoviendo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer nosotros, en el sector Sí, privado. eso nos va a diferenciar bastante, ¿sabes? Eso dentro del proyecto, Megaproyecto Pachamama, nosotros hablando de esto que he estado comentando, de verdad que es muy novedoso. Es la segunda vez que lo hablo en el Perú y no lo he hablado más en ninguna otra parte. Se me ocurrió por los problemas que he visto y que yo he dado asesorías muy buenas, o sea, pero el problema ¿dónde está? En la ejecución. Ahí es donde está el problema. O sea, tú puedes ser muy buen consultor, o sea, te evalúas el panorama, el agricultor puede ser muy, digamos, bondadoso dándote todos los números, la confianza de darte los análisis, caminas el campo, ves todo, haces una recomendación, pero tú dices, ¿qué pasó acá? No, es que acá la persona que me estaba haciendo la aplicación me ha sucedido. Dijo que eso era mucho y aplicó menos. Wow, entonces es como que una bofetada porque tú eres el consultor, el experto, pero terminó tomando la decisión el operario.
Claro, de la dosis. es lo que te iba a decir. Eso ¿no? me ha ocurrido. Esta clase debería ir a los operarios. Sí, es que esto se va a replicar, esto se va a replicar, ¿no? claro, por supuesto, incluso allá más de los profundo. inversionistas. Esto se va a replicar por el hecho de que si nosotros permitimos que el que tomador de decisión sea un operario, fracasado completamente. ¿Por qué? Porque la idea es que el conocimiento baje y se mantenga y ese conocimiento se transforme conforme a lo que den los números. Eso es lo que buscamos. No una opinión, por eso mencioné a Edward Deming, que es el padre de la calidad. Él dice que los números son los que hablan, no puede ser una opinión de una persona. ¿Por qué? En base a esto, condiciones locales. Todo es en base a condiciones locales. Pero en calidad también se habla que cuando tienes una calidad muy alta... Disculpa, ¿te duele la cabeza? No. Sí. ¿Todo bien? ¿Quieres agua? ¿Más agua? Más agüita. Más agüita puede ser. Sí, Dime, estimado. Te digo que en calidad también se habla que a mayor calidad pues involucra más costos. Sí. Entonces, de esos costos, ¿quién se va a hacer cargo inicialmente? ¿La empresa? ¿Al 100% tienes acceso a esa información? Realmente hay esto es un proyecto de alta tecnología. Yo voy a hablar de la parte agronómica, claro, alta tecnología, por eso voy. Yo voy a hablar de la parte agronómica, la parte, digamos, de mantenimiento, sí va a estar dentro del... O sea, los aspectos agronómicos son los que van a llevarse, en gran parte, lo que es costos de mantenimiento. Ahí se va a desprender los costos de mantenimiento. No vas a comprar una máquina especial para tu entorno controlado, ese que pusiste en la lámina del entorno controlado. Eso se va a trabajar acá, mira. Lo que pasa es lo siguiente. Hay un plan de acción, te voy a mostrar acá. Cuando vas trabajando, acá hay ajustes. Pero esos ajustes no es que se van a dar del primer año al segundo. Esos ajustes van al séptimo año, al sexto año. Cuando ya está crecida. Por supuesto, o sea... ya, vamos a mostrarte acá para seguir conversando. Ya al final dejamos las preguntas para terminar y vamos a... Ok, el agua. La calidad del agua es muy importante para el éxito de un proyecto. No podemos tomar decisiones en base a que si no sabemos el parámetro de pH, de conductividad eléctrica, todo esto va condicionado a que la planta realmente tenga buenos rendimientos. De nada sirve que utilicemos el buen compo, de nada sirve que tengamos una buena variedad, si no inicialmente analizamos también la fuente del agua, no solamente la calidad, sino también la fuente. El manejo agronómico se va a hacer en función a que es una planta CAN, no se va a manejar como una planta C3 o C4. Ellas son C3 o C4, es decir, la fresa, es decir, los cereales. Por ejemplo, la caña de azúcar es una C4, la fresa es una C3. O sea, todo eso lo vamos a diferenciar dentro de lo que es el proyecto. ¿Por qué? Porque hay proyectos o hay personas, agrónomos incluso, que quieren manejar la pitahaya como lo hacen con plantas que no son CAN. ¿Qué es CAN? Es un metabolismo, digamos, de respiración nocturna. Es decir, la planta respira solo de noche para ser más eficiente en el consumo del agua. El aire. Uno, digamos, de los cuellos de botella en el manejo agronómico del cultivo de la pitahaya es el manejo de la aireación. Incluso sucede en Ecuador, que es el líder en Latinoamérica en producción de pitahaya. Ellos, por una condición del suelo, a veces no hacen subsolado, no hacen un movimiento de suelo, romper capas duras. ¿Qué pasa? La planta no puede desarrollar de manera correcta sus raíces. En este proyecto hemos contemplado poder tener en cuenta un plan de acción para que se maneje una tríada suelo, planta, raíz. Eso significa nutrición. Los agricultores o incluso los agrónomos egresamos de las universidades con una visión de fertilizar. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno, de fósforo, de potasio necesita una hectárea? Pero realmente cuando vemos una triada, suelo, planta, raíz, podemos comprender de que para que exista una planta con una muy buena nutrición y una buena respuesta fisiológica, tiene que tener muy buenas raíces, muy buenas bocas. Porque si yo fertilizo y tengo no solamente 5 pelos absorbentes, la planta va a seguir absorbiendo lo mismo. Pero ahora si tengo 100, 200 pelos absorbentes por una unidad de área, en este caso va a tener más bocas para consumir alimento y va a tener una mayor velocidad. De hecho, una pitahaya bien nutrida y con una buena cantidad de agua debe de tener un desarrollo de 2 centímetros, 3 centímetros día promedio, ¿no? O sea, es lo indicado. Y eso
que es lo más hermoso de todo, que acá no vamos a vender solamente fruta, sino también material. A mí me han contactado, por ejemplo, en Dominicana hay un problema fuerte con el material vegetativo, o sea, las personas, los inversionistas quieren y no hay. O sea, quieren adentrarse en el negocio, pero no hay material vegetativo. Y en ese caso, pues, se puede entrar a enviar material a otros países, no solamente fruta. Está el caso también de Bolivia. Hay casos de diversos países, incluso en Colombia, ellos son muy fuertes con la amarilla, pero American Beauty hay muy poca, hay muy poco material. ¿A qué llaman material vegetativo? Material vegetativo es la planta, Los es la esquejes, variedad. los esquejes. Sí, los esquejes. Claro, es digamos, La planta. la calidad de la planta es lo que te va a indicar la genética de desarrollo. A veces si metes una planta toda ahí flácida, es un material de mala calidad, se le llama Una así. semilla. No, ese es un material. No, la semilla es diferente porque vamos a trabajar con esquejes. La plantita ya crecida. Sí, exacto. Pero en cambio por semilla, Pero bueno. nosotros vamos a hacer nuestros propios esquejes. Claro, iba a haber un vivero para manejar. Claro. Pero lo que pasa es que por semilla no se puede trabajar, se va a trabajar es por esqueje. La Por semilla semilla demora 7, 8 demora años en demasiado, producir. sí. 8 años. Entonces es mejor hacerlo Y Sí. en un año te produce. Entonces, lo que yo le estoy acá como que resumiendo, el aire. disculpen, sí, está como calentando la temperatura. Sí, sí. Lo que estamos resumiendo, viéndolo desde el punto de vista agronómico, ¿Está prendido? Sí, continúa. Está bien. allá arriba hablamos sobre gestión. Ya acá estamos hablando sobre la operatividad, sobre cómo se va a desprender ese conocimiento para la gestión. Y de acá se van a generar números. ¿Qué números se generan acá? En la preparación, en lo que es el aspecto aire, manejo de suelo, ¿cierto? Manejo de suelo tiene que ver con maquinaria, tiene que ver con horas hombre de trabajo, tiene que ver con combustible, tiene que ver con rendimiento, tiene que ver con cantidad de compost que se aplica para mejorar lo que es Eso viene la posterior. dirección. Sí, es toda una métrica que se va a generar Ya está Todo generado ahí. ahorita, imagino, como anteproyecto. como anteproyecto, pero ¿qué sucede? Por eso coloqué ajustes. Porque recuérdate que los vamos ajustes, a trabajar mejora continua. vamos a trabajar con seres vivos, o sea, una planta, un ser vivo. Y peor que un animal porque ella no se mueve, va a estar ahí, depende de nosotros, va a depender de nosotros. Ese es digamos, uno de los cuellos de botella del trabajo o de la producción vegetal. Que, Ya han analizado los costos y esas cosas son factibles en Perú. por supuesto, total Ok. factibilidad. O sea, de hecho, hay un problema, no sé si ustedes lo saben, seguramente ya lo han escuchado,